Cuando llegué a casa de Amanda esperando un simple almuerzo familiar, vi 70 personas celebrando y una pancarta enorme que decía «Feliz compromiso». Mi corazón se detuvo. No era mi imaginación. Era real. Estacioné el auto con las manos temblando y caminé hacia la puerta principal como si fuera una extraña en territorio desconocido. El sonido de risas y música salía por las ventanas abiertas. Había globos dorados, mesas decoradas con manteles blancos y un pastel de 3 pisos que jamás había visto antes. Todo era hermoso. Todo era perfecto. Y yo no sabía nada. Una señora mayor que no conocía me sonrió desde el jardín. ¿Usted debe ser la suegra? ¿Qué fiesta tan elegante organizó para su hija? Sus palabras me golpearon el alma. Sonreí automáticamente, pero por dentro algo se desmoronaba. No era la suegra invitada. Era la madre que pagó sin saberlo. Entré por la puerta lateral, tratando de pasar desapercibida entre los invitados. Todos llevaban ropa elegante, tenían copas de champán en las manos y hablaban de lo generosa que había sido la familia al organizar semejante celebración. Yo llevaba mi vestido simple de domingo, el que había elegido para un almuerzo tranquilo con mi hija. Me sentía invisible y fuera de lugar en lo que debería haber sido mi propia familia. Vi a Amanda en el centro del salón, radiante con un vestido blanco que jamás le había visto, abrazada a un joven que apenas conocía. Carlos, creo que se llamaba. Ella reía y posaba para fotos que subía inmediatamente a sus redes sociales. Almohadilla mejor mamá del mundo, almohadilla gracias por todo. Leía una de las publicaciones que alcancé a ver en el teléfono de una invitada. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Caminé entre los invitados como un fantasma. Escuché fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. La madre de Amanda es tan generosa, pagó hasta el último detalle. Qué suerte tener una mamá así, que se sacrifica por la felicidad de los hijos. Dicen que vació su cuenta de ahorros para esta celebración. Cada palabra era una confirmación de lo que mi corazón ya sabía. Me quedé parada junto a la cocina, observando. Había camareros sirviendo canapés que costaban más que mi pensión mensual. Había flores importadas que reconocí de la floristería más cara del centro. Había un fotógrafo profesional capturando cada momento de felicidad. Había una barra libre con licores que yo jamás habría podido permitirme. Todo pagado con el dinero que había ahorrado durante 40 años de trabajo. Los invitados me miraban con curiosidad. Algunos me saludaban educadamente, pero sus ojos mostraban confusión. Era evidente que no sabían quién era yo. La madre de la novia era una desconocida en la fiesta de compromiso de su propia hija. Esa realidad me pesaba como una losa de cemento sobre el pecho. Amanda me vio desde el otro lado del salón. Por un segundo, sus ojos mostraron algo parecido al pánico. Pero inmediatamente se acercó con esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que usaba cuando era niña y había roto algo valioso. «Mamá, qué sorpresa verte aquí». Me abrazó con fuerza, pero yo sentía la tensión en sus brazos. Pensé que era un almuerzo familiar, le dije en voz baja, tratando de mantener la compostura frente a los invitados que nos observaban. Ella se rió con esa risa nerviosa que siempre me había preocupado. «Ay, mamá, se me olvidó contarte que cambié los planes. Pero mira qué hermoso quedó todo. Los invitados están encantados». Fue entonces cuando lo dijo, con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. «Decidimos usar tus ahorros para la fiesta. Total, tú siempre dices que el dinero es para gastarlo en la familia». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era una petición. No era una consulta. Era un hecho consumado. Carlos se acercó con una copa en la mano y el rostro ligeramente sonrojado por el alcohol. «Señora Lucinda, qué increíble sorpresa. Amanda me dijo que usted había insistido en pagar todo. Es usted una suegra de película». Sus palabras confirmaron que mi hija había mentido también a él. Yo no había insistido en nada. Ni siquiera sabía que esto existía. Los invitados seguían llegando, seguían felicitando, seguían comiendo y bebiendo. Yo permanecí inmóvil, viendo cómo mi vida de sacrificio se convertía en una fiesta a la que no había sido invitada. Amanda se alejó para atender a otros invitados, dejándome sola con la verdad que acababa de confirmar. Mi propia hija había gastado mis economías sin preguntarme. Y lo peor de todo,
No parecía sentir ni una pizca de remordimiento. Esa tarde comprendí que no era una invitada en la celebración. Era la financiadora invisible de mi propia humillación. Mi dinero había comprado la felicidad de otros, pero había quedado excluida de esa felicidad que yo misma había pagado. Mientras permanecía inmóvil en esa cocina, viendo a los invitados disfrutar de mi dinero, comenzaron a llegar los recuerdos. Como cuando llueve y de repente recordamos todas las goteras que habíamos ignorado. Todo empezó a encajar con una claridad dolorosa. Recordé la semana pasada, cuando llamé a Amanda para preguntarle sobre el almuerzo familiar. Su voz sonaba extraña, apurada. «Mamá, mejor te llamo después. Estoy ocupada con... trabajo». Pero escuché risas de fondo y música. Ahora entendía qué tipo de trabajo era. Estaba planeando mi exclusión. Hace 2 meses, Amanda había cancelado nuestra cena de los viernes. Surgió algo imprevisto. Mamá, Carlos y yo tenemos una reunión importante. Esa misma noche, vi en redes sociales fotos de ellos en un restaurante elegante con otras parejas, brindando por algo que yo no conocía. Todos levantaban sus copas como en una celebración especial. Ahora sabía que celebraban mi dinero que ya habían decidido usar. Recordé también cuando le pregunté por qué necesitaba acceso a mi cuenta bancaria. «Es solo para una emergencia, mamá. Tú sabes que nunca abusaría de tu confianza». Me mintió mirándome directamente a los ojos. La emergencia era financiar su felicidad sin involucrarme en ella. La emergencia era conseguir una fiesta perfecta sin tener que pedirme permiso. La semana anterior, cuando fui al banco, el cajero me comentó sobre algunos movimientos inusuales en mi cuenta. «Señora Godínez, hay varias transacciones grandes últimamente. ¿Todo está bien?». Yo le dije que sí, que confiaba en mi hija. Qué tonta fui. Amanda había estado vaciando mi cuenta mientras planeaba dejarme fuera de la razón por la cual la vaciaba. Pensé en todas las veces que Amanda había evitado mis llamadas en las últimas semanas. Sus respuestas por mensaje eran siempre breves y evasivas. «Hablamos después, mamá. Estoy muy ocupada. Te explico luego». Nunca hubo un luego. Solo hubo mentiras acumulándose como capas de polvo sobre la verdad. Recordé cuando mencioné que tenía ganas de conocer mejor a Carlos. Amanda se puso nerviosa inmediatamente. «Ay, mamá, él es muy tímido. Mejor esperamos un poco más». No era timidez. Era que Amanda no quería que yo conociera al hombre para quien ella estaba gastando mis ahorros sin mi conocimiento. No quería que yo creara vínculos emocionales que hicieran más difícil su traición. Hace un mes, encontré en casa de Amanda unas revistas de organización de bodas. Cuando le pregunté, ella se rió nerviosamente. Las estaba viendo para una amiga. Mentira. Las estaba viendo para planear una celebración con mi dinero, una celebración de la que yo sería excluida sistemáticamente. También recordé cuando Amanda empezó a hacer preguntas extrañas sobre mis finanzas. «Mamá, ¿cuánto tienes ahorrado exactamente? Tienes todo en la misma cuenta. El banco te cobra comisiones altas». Yo pensé que se preocupaba por mi bienestar económico. Error. Se preocupaba por calcular cuánto podía robarme sin que yo me diera cuenta inmediatamente. La vez que me preguntó sobre mi testamento también cobró sentido ahora. «Mamá, ¿tienes todo en orden con tus papeles?». Yo le dije que sí, que ella era mi única heredera. Sus ojos brillaron de una manera que entonces interpreté como amor filial. Ahora entendía que era avaricia calculando ganancias futuras. Recordé las llamadas telefónicas misteriosas que Amanda recibía cuando yo estaba presente. Siempre se alejaba para contestar, hablaba en voz baja y cuando regresaba parecía nerviosa. «Era trabajo», decía siempre. Mentira. Era Carlos, eran los proveedores de la fiesta, eran todas las personas involucradas en organizar mi exclusión mientras usaban mi dinero. Pensé en todos los domingos que Amanda había cancelado nuestros almuerzos tradicionales. «Estoy enferma, mamá. Tengo mucho trabajo. Carlos y yo tenemos planes». Cada cancelación era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotras. Un muro pagado con mis propios ahorros. Hasta las pequeñas mentiras cobraron sentido. Cuando le pregunté por qué había cambiado su corte de cabello, dijo que había encontrado una promoción.
Mentira. Había ido al salón más caro de la ciudad, preparándose para su fiesta perfecta. Mi dinero había pagado hasta su belleza para una celebración de la que yo estaba excluida. Todos esos recuerdos se agolparon en mi mente mientras veía a los invitados disfrutar de canapés caros y champán francés. Cada mentira había sido una pequeña muerte. Cada evasiva había sido una puñalada silenciosa. Pero yo había elegido no ver, no sospechar, no cuestionar. Había elegido confiar ciegamente en el amor de una hija que estaba sistemáticamente borrándome de su vida más importante. Ahora entendía que no había sido una serie de coincidencias. Había sido un plan. Amanda había orquestado mi exclusión con la misma meticulosidad con la que había planeado su fiesta perfecta. Parada en esa cocina, rodeada del eco de 70 voces ajenas celebrando con mi dinero, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un estallido dramático. Fue más bien como cuando se rompe el último hilo que sostiene un cuadro en la pared. Silencioso, pero irreversible. Acepté la verdad con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi hija me había borrado intencionalmente de su momento más importante. No fue un olvido. No fue una confusión. Fue una decisión calculada y fría. Amanda había elegido usarme como cajero automático y excluirme como persona. Me dirigí al baño para estar sola un momento. Necesitaba mirarme al espejo y reconocer a la mujer que había sido tan ingenua. Ahí estaba yo, Lucinda Godínez, 70 años, viuda, jubilada, madre de una hija que acababa de demostrarme cuánto valía realmente para ella. El reflejo me devolvió la mirada de una mujer que había sido utilizada. Cuando regresé al salón, observé la fiesta con ojos diferentes. Ya no veía una celebración hermosa. Veía la materialización de mi insignificancia. Cada detalle costoso era una confirmación de que Amanda valoraba más mi dinero que mi presencia. Cada invitado que no me conocía era prueba de que yo no existía en la versión oficial de su vida. Me senté en una silla apartada, en un rincón donde casi nadie me veía. Desde ahí pude observarlo todo con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Vi a Amanda posando para fotos que inmediatamente subía a redes sociales. Vi a Carlos brindando con amigos que jamás sabían de mi existencia. Vi a decenas de personas disfrutando de una generosidad que ellos creían venía del corazón, cuando en realidad venía del robo. Una invitada se acercó a mí. Era una mujer de mi edad, elegantemente vestida. Disculpe, ¿usted es familiar de la novia? Su pregunta me confirmó lo invisible que era en la vida oficial de mi propia hija. Soy su madre, respondí con una sonrisa que me dolió hasta los huesos. La mujer se quedó desconcertada. ¡Ay, qué pena! Amanda no nos había mencionado que usted vendría. Debe estar muy orgullosa. Orgullosa. La palabra se quedó flotando en mi mente. ¿Orgullosa de qué? ¿De haber criado a una hija capaz de robarme y excluirme al mismo tiempo? ¿De haber sido tan tonta como para entregar mi confianza y mi dinero sin cuestionamientos? ¿De estar sentada como una extraña en una fiesta pagada con 40 años de mis sacrificios? Observé a Amanda desde mi rincón. Cada vez que alguien la felicitaba por la generosidad de su familia, ella asentía con naturalidad. No mostraba vergüenza. No mostraba culpa. Mostraba la satisfacción de quien había conseguido exactamente lo que quería. Mi dinero, su fiesta, mi ausencia emocional. Carlos se acercó al micrófono para dar un discurso. Quiero agradecer a la familia de Amanda por hacer posible esta celebración perfecta. Sus palabras resonaron en el salón lleno de aplausos. Familia. Yo era la familia que había hecho posible todo, pero era la familia invisible, la familia ATM, la familia que financia pero no participa. En ese momento comprendí que Amanda no me veía como su madre. Me veía como su recurso económico. No me había excluido por maldad. Me había excluido por conveniencia. Era más fácil gastar mi dinero sin enfrentar mis preguntas, mis opiniones, mis sentimientos. Era más fácil tenerme como proveedora silenciosa que como madre participativa. La música siguió sonando. Los invitados siguieron riendo. El fotógrafo siguió capturando momentos de felicidad comprada. Y yo seguí sentada en mi rincón, procesando la magnitud de mi invisibilidad. No era solo que Amanda hubiera gastado mis ahorros. Era que había gastado mis ahorros celebrando una vida de la que yo estaba completamente excluida.
Pensé en todos los domingos que había cocinado para ella. En todas las noches que había permanecido despierta cuando era niña y tenía fiebre. En todos los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor. Todo eso había construido a una mujer capaz de robarme y borrarme simultáneamente. Pero también pensé en algo más. Pensé en que Amanda había subestimado a su madre. Pensé en que creía que yo me quedaría callada, que aceptaría el hecho consumado, que seguiría siendo la proveedora silenciosa de por vida. Pensé en que no tenía idea de con quién se había metido. Me quedé en esa silla hasta que la fiesta terminó. Vi cómo los invitados se despedían felicitando a Amanda por la hermosa celebración. Vi cómo Carlos cargaba regalos caros que otros habían traído para una pareja que acababa de demostrar su capacidad de engaño. Vi cómo Amanda guardaba dinero en sobres, dinero que invitados generosos habían regalado para su nuevo comienzo. Cuando el último invitado se fue, Amanda se acercó a mí con esa sonrisa que ya no me engañaba. ¿Te gustó la fiesta, mamá? Quedó preciosa, ¿verdad? Su pregunta era obscena. Era como preguntarle a alguien si le gustó el robo del que fue víctima. Sí, muy preciosa, respondí con una calma que la desconcertó. Amanda esperaba lágrimas, reproches, drama. No esperaba serenidad. No esperaba que su madre hubiera cruzado una línea interna de la que ya no se podía regresar. Esa noche, cuando llegué a mi casa vacía, me senté en mi cocina y tomé una decisión. Amanda había elegido tratarme como un objeto. Había elegido valorar mi dinero y despreciar mi persona. Había elegido excluirme de su felicidad mientras me incluía en sus gastos. Ahora era mi turno de elegir. Al día siguiente, cuando aún tenía el sabor amargo de la humillación en la boca, sonó el timbre de mi casa. Eran las 9 de la mañana y yo apenas había logrado conciliar el sueño unas pocas horas. La fiesta de Amanda había sido una pesadilla de la que desperté para encontrarme con una realidad aún peor. Abrí la puerta y me encontré con Alfredo Pérez, mi contador de toda la vida. Su rostro mostraba una preocupación que nunca le había visto antes. Llevaba una carpeta bajo el brazo y sus ojos evitaban los míos. Buenos días, señora Lucinda. Disculpe que venga tan temprano, pero necesitamos hablar urgentemente. Lo invité a pasar y le serví café, aunque mis manos temblaban ligeramente. Alfredo había manejado mis finanzas durante 15 años. Era un hombre serio, meticuloso, que jamás había mostrado alarma por nada. Verlo tan nervioso me puso en alerta inmediata. Señora Lucinda, comenzó, abriendo la carpeta sobre mi mesa de comedor. Ayer revisé sus movimientos bancarios como hago cada mes, y encontré algo que me tiene muy preocupado. Sus dedos señalaron una serie de transacciones que yo no recordaba haber autorizado. Cantidades enormes. Fechas recientes. Conceptos que no reconocía. Aquí está, dijo mostrándome el primer documento. 22,000 pesos para Banquetes Elegancia. Aquí otros 15,000 para Flores Paradiso. 8,000 para Fotografía Profesional Miranda. 12,000 para Licores Premium Central. Punto. Su voz se volvía más grave con cada cifra. En total, 73,000 pesos en los últimos 15 días. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. 73,000 pesos. Más de la mitad de mis ahorros de toda la vida. Pero yo no autoricé esos gastos, murmuré, aunque ya sabía exactamente quién sí lo había hecho. Amanda. Mi hija. La única persona en el mundo que tenía acceso a mi cuenta. Alfredo me mostró más papeles. Hay algo más, señora Lucinda. Estas transacciones se hicieron con su tarjeta, pero la firma en algunos recibos no coincide exactamente con la suya. Me enseñó copias de recibos donde pude ver una versión alterada de mi firma. Era similar, pero no idéntica. Amanda había falsificado mi firma. Eso no es todo, continuó Alfredo con expresión cada vez más sombría. Ayer por la tarde, después de revisar todo esto, recibí una llamada extraña. Una mujer que se identificó como Amanda Godínez me preguntó sobre sus cuentas de ahorro, específicamente sobre cuánto dinero quedaba disponible. Mis manos se cerraron en puños involuntarios. Amanda no solo había gastado mi dinero. Estaba calculando cuánto más podía tomar. ¿Qué le dijo usted?, pregunté con una voz que no reconocía como mía. No le di ninguna información, por supuesto.
Pero me pareció muy extraño que su propia hija no supiera que usted siempre maneja estos temas personalmente conmigo. Alfredo me miró directamente a los ojos. Señora Lucinda, usted autorizó a Amanda a manejar sus finanzas. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Recordé el día que Amanda me pidió acceso a la cuenta. Es solo por emergencias, mamá, para que no tengas que preocuparte si algo pasa. Yo había firmado los papeles confiando en su palabra. Jamás imaginé que ella definiría su fiesta de compromiso como una emergencia. Alfredo sacó otro documento de su carpeta. Hay más. Esta mañana temprano, antes de venir aquí, pasé por el banco. El gerente me comentó que Amanda estuvo ahí ayer, después de su celebración. Hizo una pausa significativa. Intentó hacer una transferencia adicional de 30,000 pesos. Mi corazón se detuvo. 30,000 más, susurré. Esa cantidad representaba casi todo lo que me quedaba. Amanda no solo había gastado mis ahorros en su fiesta. Quería vaciar completamente mi cuenta. El gerente se negó porque la cantidad excedía los límites que usted había establecido. Pero Amanda insistió. Dijo que era para gastos adicionales de la boda, punto. Alfredo cerró la carpeta lentamente. Señora Lucinda, su hija está tratando de acceder a todo su dinero. Las palabras de Alfredo confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero que mi mente se resistía a aceptar. Amanda no había cometido un error de juicio. No había gastado impulsivamente. Había ejecutado un plan sistemático para vaciar mis cuentas. La fiesta de ayer había sido solo el primer paso. Hay algo más que debes saber, continuó Alfredo, su voz ahora casi un susurro. Cuando Amanda habló conmigo por teléfono, mencionó algo sobre acelerar los procesos de herencia. Me preguntó sobre testamentos, sobre cómo funcionan las transferencias patrimoniales. Esas palabras me helaron la sangre. Amanda no solo quería mi dinero disponible. Estaba pensando en mi herencia. Estaba calculando mi muerte como parte de su planificación financiera. Señora Lucinda, dijo Alfredo poniéndose de pie, necesito que tome una decisión urgente sobre sus cuentas. Si Amanda tiene acceso legal a sus fondos, puede vaciarlas completamente antes del final de la semana. Me quedé sentada en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mi hija no solo me había robado, me había convertido en su plan de enriquecimiento a largo plazo. No me veía como su madre, me veía como su fondo de inversión personal. Alfredo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Perdone que le diga esto, señora Lucinda, pero en 30 años manejando finanzas familiares, nunca había visto algo tan calculado. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Esto no era un error. Era un crimen cometido con premeditación y alevosía. Cuando se fue, me quedé sola con la verdad más dolorosa de mi vida. Amanda había planeado mi ruina financiera con la misma dedicación con la que había planeado su fiesta perfecta. Y lo había hecho sonriendo, abrazándome, llamándome mamá mientras firmaba mi sentencia económica. Esa revelación cambió algo fundamental en mí. Ya no era solo una madre humillada. Era una mujer que acababa de descubrir que su propia hija la consideraba un obstáculo temporal entre ella y el dinero. Era hora de demostrarle a Amanda que había subestimado gravemente a su madre. Después de que Alfredo se fue, me quedé sentada en mi sala durante 1 hora completa, mirando los documentos que había dejado sobre mi mesa. Los números no mentían. Las fechas no mentían. Las firmas falsificadas no mentían. Mi hija había orquestado el robo más doloroso de mi vida, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Me levanté con una determinación que no había sentido en años. Si Amanda había planeado esto meticulosamente, yo también podía planear mi respuesta. Pero primero necesitaba todas las pruebas. Necesitaba documentar cada mentira, cada engaño, cada peso robado. Necesitaba construir un caso irrefutable. Caminé hasta mi escritorio y saqué una libreta nueva. En la primera página escribí evidencias. Amanda Godínez. La fecha de hoy. Mi nombre. Y comencé a documentar sistemáticamente cada detalle que recordaba de los últimos meses. Primero, llamé al banco. Buenos días. Habla Lucinda Godínez. Necesito el estado de cuenta detallado de los últimos 3 meses, por favor.
La empleada me confirmó que podía pasar a recogerlo esa misma tarde. También solicité copias de todos los recibos y comprobantes de las transacciones realizadas con mi tarjeta. Luego marqué el número de Teresa Muñiz, mi vecina y amiga de toda la vida. Teresa había sido testigo de muchas conversaciones que yo había tenido con Amanda. Su memoria era impecable y su lealtad, inquebrantable. Teresa, necesito que hablemos. Es urgente. Teresa llegó a mi casa en menos de 30 minutos, con su característico delantal floreado y una expresión de preocupación genuina. ¿Qué pasa, Lucinda? Te oyes muy seria. Le conté todo. Cada detalle de la fiesta, cada cifra que Alfredo me había mostrado, cada mentira que Amanda había construido. «Ay, Dios mío», murmuró Teresa, llevándose las manos al pecho. Yo sabía que algo andaba mal. ¿Te acuerdas hace 3 semanas, cuando Amanda vino a tu casa y se quedó revisando papeles en tu escritorio? Yo estaba aquí tomando café contigo cuando ella llegó. Sí, lo recordaba. Amanda había dicho que buscaba unos documentos para el trabajo. Ahora entendía qué documentos realmente buscaba. ¿Qué más recuerdas, Teresa?, le pregunté, tomando nota de cada detalle. También recuerdo cuando me preguntó sobre tus rutinas. Cuando ibas al banco, cuando salías de compras, cuando estabas sola en casa. Teresa frunció el ceño. Me pareció raro, pero pensé que se preocupaba por tu seguridad. Se preocupaba por su seguridad financiera, no por la mía. Amanda había mapeado mis horarios para saber cuándo podía actuar sin ser descubierta. ¿Hay algo más, Teresa? Cualquier detalle puede ser importante. Sí, hay algo más. Hace 2 semanas, vi a Amanda saliendo del banco en un horario muy extraño. Era martes por la mañana, y tú estabas aquí conmigo viendo la telenovela. Teresa se quedó pensativa. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me dijo que había ido a preguntar sobre un préstamo para su novio. Otra mentira. Amanda no había ido a preguntar sobre préstamos. Había ido a familiarizarse con mis procedimientos bancarios, a hablar con empleados que la reconocieran como mi hija, a preparar el terreno para sus futuros robos. Después de que Teresa se fue, conduje hasta el banco. El gerente, señor Carlos Ortega, me recibió con la deferencia de siempre. Señora Godínez, ¿en qué puedo ayudarla? Le expliqué que necesitaba revisar detalladamente todas las transacciones recientes y cualquier interacción que Amanda hubiera tenido con mi cuenta. Permítame revisar, dijo, tecleando en su computadora. Efectivamente, su hija estuvo aquí varias veces en las últimas semanas. La primera vez fue hace un mes, preguntando sobre procedimientos de emergencia para acceder a cuentas de familiares. Sus palabras confirmaron que Amanda había estado preparando su estrategia durante semanas. ¿Qué más le preguntó?, indagué, tomando notas mentales de cada detalle. Preguntó específicamente sobre los límites de retiro, sobre transferencias a terceros, sobre cómo funcionan las autorizaciones. El gerente parecía incómodo al recordar. También preguntó si usted tenía otras cuentas en diferentes bancos. Amanda había hecho un reconocimiento completo de mis finanzas. No había dejado nada al azar. ¿Y ayer? Alfredo me dijo que intentó hacer una transferencia adicional. Sí, intentó transferir 30,000 pesos a una cuenta a nombre de Eventos Especiales S.A. Cuando le dije que excedía los límites establecidos, se mostró muy molesta. El gerente bajó la voz. Entre nosotros, señora Godínez, su comportamiento me pareció extraño, muy agresivo para tratarse de dinero familiar. Le pedí copias de todos los documentos relacionados con las visitas de Amanda. Cada formulario que había llenado, cada pregunta que había hecho, cada intento de transacción. El gerente me aseguró que los tendría listos al día siguiente. De regreso en casa, llamé a la floristería Flores Paradiso. Me identifiqué como la madre de Amanda y pregunté sobre el pedido que habían entregado para su fiesta. Ah, sí. El pedido de 22,000 pesos. Muy elegante todo. La empleada me confirmó que Amanda había pagado con mi tarjeta y había dado instrucciones específicas de que yo no debía ser contactada para mantener la sorpresa. Hice lo mismo con Banquetes Elegancia, Fotografía Profesional Miranda y Licores Premium Central. En todos los casos, Amanda había usado mi tarjeta,
había falsificado mi firma y había dado instrucciones explícitas de que yo no fuera informada de ningún detalle. Cada llamada telefónica era una puñalada más en mi corazón, pero también una pieza más de evidencia. Amanda no había actuado impulsivamente. Había creado un sistema perfecto de engaño, donde cada proveedor creía que yo estaba al tanto y había autorizado todo. Esa noche, organicé todos los documentos en mi mesa de comedor. Estados de cuenta, recibos falsificados, testimonios de Teresa, confirmaciones de proveedores, registros de visitas al banco. Era una montaña de evidencias que pintaban el retrato de una hija que había convertido el robo a su madre en una operación profesional. Pero necesitaba una prueba más. La más importante. Necesitaba que Amanda confesara directamente, sin ambigüedades, lo que había hecho. Necesitaba escuchar de su propia boca que me había robado intencionalmente. Tomé mi teléfono y marqué su número. Amanda contestó al tercer timbrazo, con esa voz dulce que ahora me sonaba completamente falsa. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ayer fue un día tan hermoso, ¿verdad? Amanda, necesito preguntarte algo importante, dije, poniendo el teléfono en altavoz y grabando la conversación. El dinero que gastaste en tu fiesta, ¿cuánto fue exactamente? Se hizo un silencio incómodo. Ay, mamá, no te preocupes por esos detalles. Lo importante es que todos quedaron encantados. Estaba evadiendo la pregunta, pero yo necesitaba una respuesta directa. Amanda, por favor, dime la cifra exacta. Necesito saberlo para mis registros personales. Bueno, dijo finalmente, con un suspiro exagerado, fueron como 70,000 pesos, más o menos. Pero mamá, tú siempre dices que el dinero es para gastarlo en la familia. Ahí estaba. La confesión grabada. 70,000 pesos admitidos sin vergüenza, justificados con una filosofía que yo jamás había expresado de esa manera. ¿Y no te pareció necesario preguntarme antes de gastar tanto dinero? Continué, manteniendo mi voz calmada. Ay, mamá, tú siempre dices que sí a todo lo que te pido. Además, era para algo hermoso, para mi felicidad. Su respuesta reveló la profundidad de su egoísmo. Había asumido mi aprobación sin siquiera pedirla. Amanda, ese dinero representaba mis ahorros de toda la vida. Pero mamá, cuando tú no estés, de todas formas va a ser mío. Solo lo usé un poquito antes. Sus palabras me helaron la sangre. No solo había robado mi presente. Estaba calculando mi muerte como parte de su planificación financiera. Terminé la llamada con un hablamos después que sonó más amenazante de lo que pretendía. Amanda había confirmado todo lo que yo sospechaba. Había robado 70,000 pesos, había falsificado mi firma, había mentido sistemáticamente, y lo peor de todo, no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Esa noche, con todas las pruebas organizadas sobre mi mesa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Amanda había elegido tratarme como su fondo personal de dinero. Había elegido mentirme, robarme y excluirme. Ahora era mi turno de elegir. Y mi elección iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Desperté al amanecer con una claridad mental que no había experimentado en meses. Las pruebas estaban organizadas sobre mi mesa de comedor como piezas de un rompecabezas que finalmente había logrado armar. Cada documento, cada grabación, cada testimonio confirmaba la misma verdad dolorosa. Mi hija me había robado sistemáticamente y sin remordimiento. Pero ahora venía la parte más difícil. Tenía que decidir cómo confrontar a Amanda. No quería gritos. No quería drama. No quería convertirme en la madre histérica que pierde el control. Quería algo más poderoso que la rabia. Quería dignidad. Quería que Amanda entendiera exactamente con quién se había metido. Me preparé un café y me senté a planear cada detalle de lo que sería, probablemente, la conversación más importante de mi vida. Amanda creía que me tenía controlada, que yo era la madre sumisa que aceptaría cualquier abuso con tal de mantener la relación familiar. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Primero, decidí cuándo y dónde tendría lugar el encuentro. No sería en su casa, donde ella se sentiría en control. Sería en mi casa, en mi territorio, donde yo establecería las reglas. Pero tampoco sería inmediatamente. Amanda necesitaba sentirse segura, confiada en que su robo había sido exitoso y que yo no había descubierto nada. Marqué su número con una voz que forcé a sonar normal.
Buenos días, hija. ¿Te parece si vienes a comer el domingo? Hace tiempo que no cocinamos juntas. La invitación tenía que sonar natural, maternal, sin rastros de sospecha. Por supuesto, mamá. Me encantaría. ¿Puedo traer a Carlos? Está ansioso por conocerte mejor. Su respuesta me confirmó que no tenía idea de lo que yo había descubierto. Seguía interpretando el papel de hija amorosa. Claro, trae a Carlos. Será perfecto. Perfecto porque él también necesitaba escuchar la verdad sobre la mujer con la que planeaba casarse. Colgué el teléfono y comencé a planear el menú. Haría la comida favorita de Amanda: pollo en mole, arroz rojo, frijoles charros. Quería que se sintiera cómoda, relajada, confiada. Quería que llegara con la guardia baja, creyendo que era simplemente otra comida familiar donde su madre sumisa serviría y sonreiría. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Amanda me llamó para preguntarme cómo estaba, mi voz sonó cariñosa y normal. Cuando me preguntó si necesitaba algo del supermercado, le agradecí con la dulzura de siempre. Era crucial que no sospechara nada hasta el momento exacto del confronto. El viernes, Alfredo pasó por mi casa para entregarme los documentos adicionales que había solicitado. ¿Está segura de lo que va a hacer, señora Lucinda?, me preguntó con preocupación genuina. Una vez que abra esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Estoy segura, Alfredo. Amanda tomó sus decisiones. Ahora yo voy a tomar las mías. Mi voz tenía una firmeza que lo tranquilizó. Sabía que había pensado esto cuidadosamente. También pasé tiempo ensayando frente al espejo. Practiqué mi tono de voz, mis expresiones faciales, mi postura corporal. No quería parecer víctima. No quería parecer vengativa. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer de 70 años que había sido subestimada por su propia hija. El sábado por la noche, preparé todo con la meticulosidad de un general planeando una batalla. Organicé los documentos en carpetas separadas, cada una etiquetada claramente. Falsificación de firma. Transacciones no autorizadas. Mentiras documentadas. Confesión grabada. Cada carpeta representaba un aspecto diferente de la traición de Amanda. Coloqué las carpetas dentro de un cajón de mi escritorio, accesibles pero no visibles. El elemento sorpresa era crucial. Amanda tenía que creer que todo era normal hasta el momento exacto en que yo decidiera revelar la verdad. También preparé mentalmente mis emociones. No podía permitirme llorar durante el confronto. No podía permitirme gritar o perder la compostura. Tenía que ser fría, calculada, implacable. Amanda había usado mi amor de madre contra mí. Ahora yo usaría su culpa contra ella. Practiqué las frases que usaría. Amanda, necesitamos hablar sobre el dinero que gastaste. Simple, directa, sin acusaciones emocionales. Dejaría que los documentos hablaran por sí mismos. El domingo por la mañana, me levanté temprano y comencé a cocinar. Cada aroma que llenaba mi cocina era un recordatorio de todos los domingos que había cocinado para Amanda durante años. Todos los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor. Todos los momentos de amor genuino que ella había convertido en oportunidades de manipulación. Puse la mesa con mi vajilla más bonita. Encendí velas. Acomodé flores frescas en el centro. Quería que todo se viera perfecto, acogedor, normal. Quería que Amanda llegara sintiéndose completamente segura y amada. A las 2 de la tarde, escuché el auto de Amanda en mi entrada. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Me miré una última vez en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la madre ingenua que había sido robada sin darse cuenta. Era una mujer que había tomado control de su propia historia. Abrí la puerta con una sonrisa que había practicado hasta la perfección. Hija. Carlos. Qué gusto verlos. Los abracé con el cariño de siempre, aunque por dentro cada abrazo se sentía como una despedida. Amanda llevaba un vestido nuevo que obviamente había costado una fortuna. Carlos tenía zapatos caros y un reloj que brillaba bajo la luz del sol. Ambos lucían prósperos, felices, seguros de sí mismos. No tenían idea de que estaban a punto de sentarse a la mesa con una mujer que tenía el poder de destruir su mundo perfecto. «Huele delicioso, mamá», dijo Amanda,
inhalando el aroma del mole. Nadie cocina como tú. Sus palabras habrían derretido mi corazón una semana antes. Ahora solo confirmaban su habilidad para manipular mis sentimientos. Mientras servía la comida, los observé interactuar. Amanda le contaba a Carlos anécdotas de nuestra familia, todas cuidadosamente editadas para mostrar una relación perfecta entre madre e hija. Carlos me sonreía con respeto genuino, creyendo que estaba conociendo a la madre generosa que había financiado su fiesta de compromiso. Comimos entre conversaciones triviales sobre el clima, sus planes de boda, el trabajo de Carlos. Todo parecía normal, familiar, amoroso. Amanda incluso me agradeció varias veces por la hermosa fiesta que había organizado para ellos. Cuando terminamos el postre, limpié la mesa lentamente, saboreando estos últimos momentos de normalidad. Una vez que comenzara el confronto, nuestra relación cambiaría para siempre. Ya no sería la madre que Amanda podía manipular. Ya no sería la proveedora silenciosa de sus caprichos. Amanda, Carlos, dije finalmente, regresando a la mesa con una expresión más seria. Antes de que se vayan, hay algo importante de lo que necesitamos hablar. El momento había llegado. 70 años de ser madre sumisa estaban a punto de terminar. Amanda y Carlos me miraron con curiosidad cuando regresé a la mesa. Podía sentir cómo el ambiente cambió instantáneamente. Mi tono de voz, mi postura, mi expresión facial, todo había cambiado de maternal a completamente serio. Era como si hubiera quitado una máscara que había llevado puesta toda mi vida. «¿Todo está bien, mamá?», preguntó Amanda con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien. Carlos se acomodó en su silla, percibiendo la tensión pero sin entender su origen. «Todo está perfectamente bien, Amanda. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad». Me levanté lentamente y caminé hacia mi escritorio. Saqué la primera carpeta y la coloqué sobre la mesa con una precisión deliberada. «Necesitamos hablar sobre dinero». Vi cómo el color desapareció del rostro de Amanda. Sus ojos se fijaron en la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Carlos nos miró a ambas con confusión creciente. «¿Dinero? ¿Qué dinero?», preguntó con genuina ignorancia. «El dinero que Amanda gastó en su fiesta de compromiso, Carlos. El dinero que ella tomó de mis cuentas, sin mi conocimiento ni mi autorización». Abrí la carpeta y saqué los primeros documentos. 73,000 pesos, para ser exactos. Amanda se puso pálida, pero inmediatamente intentó recuperar el control. «Mamá, ya hablamos de esto. Tú dijiste que el dinero era para la familia». Su voz sonaba menos segura que de costumbre, pero aún trataba de manipular la situación. «¿Cuándo exactamente te dije eso, Amanda?». Mi voz era calmada, casi conversacional. «¿Cuándo te dije que podías falsificar mi firma? ¿Cuándo te dije que podías gastar mis ahorros de 40 años en una fiesta a la que no fui invitada?». Carlos se enderezó en su silla, claramente alarmado. «Espera, ¿qué? Amanda falsificó tu firma». Se volvió hacia ella con una expresión de incredulidad. «Me dijiste que tu mamá había pagado la fiesta voluntariamente». Amanda se puso a la defensiva inmediatamente. «Carlos, no entienden la situación. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros. Ella sabe que el dinero es para ser usado en la familia». Pero su voz temblaba y evitaba mirar directamente a los documentos. «Veamos qué tan generosa he sido», dije, sacando los recibos uno por uno. Aquí está el recibo de Banquetes Elegancia. 22,000 pesos. Firmado con mi nombre, pero la firma no es mía. Le mostré el documento a Carlos, quien lo examinó con ojos cada vez más grandes. «Esta no es la firma de tu mamá», murmuró Carlos, comparándola con mi identificación que estaba sobre la mesa. «Amanda, ¿qué significa esto?». «Significa que tu prometida es una ladrona», respondí antes de que Amanda pudiera inventar otra mentira. «Y esto es solo el principio». Saqué el siguiente documento. «Flores Paradiso. 15,000 pesos. Otra vez, mi tarjeta, mi dinero, mi firma falsificada». Amanda ya no podía mantener su compostura. Sus manos temblaban y su respiración se había acelerado. «Mamá, por favor, déjame explicar», comenzó, pero yo la interrumpí. «No hay nada que explicar, Amanda. Los hechos hablan por sí mismos».
Continué sacando documentos uno tras otro. Fotografía profesional Miranda. 8,000 pesos. Licores Premium Central. 12,000 pesos. Eventos especiales S.A. 16,000 pesos más. Carlos estaba en shock completo. Se volvió hacia Amanda con una expresión que mezcla desilusión y horror. ¿Todo esto es verdad? ¿Robaste a tu propia madre para pagar nuestra fiesta? No es robo, gritó Amanda, perdiendo finalmente la compostura. Es mi madre. Ese dinero de todas formas iba a ser mío algún día. Sus palabras resonaron en el silencio como una confesión completa. Carlos se llevó las manos a la cabeza, visiblemente perturbado. Yo mantuve mi calma, sabiendo que Amanda acababa de confirmar exactamente lo que yo necesitaba que Carlos escuchara. Ah, ¿entonces planeas mi muerte como parte de tu estrategia financiera? Pregunté con una frialdad que sorprendió incluso a mí misma. ¿Es por eso que intentaste sacar 30,000 pesos adicionales después de la fiesta? Amanda se quedó paralizada. No sabía que yo conocía ese detalle. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Amanda. Sé que fuiste al banco múltiples veces a planear tu robo. Sé que preguntaste sobre mis horarios para saber cuándo actuar. Sé que le mentiste a Carlos diciéndole que yo había pagado voluntariamente. Saqué la grabadora donde tenía nuestra conversación telefónica. Y tengo grabada tu confesión de hace 3 días. Presioné play. La voz de Amanda llenó la habitación. Fueron como 70,000 pesos, más o menos. Pero mamá, tú siempre dices que el dinero es para gastarlo en la familia. Cuando tú no estés, de todas formas va a ser mío. Solo lo usé un poquito antes. El silencio que siguió fue sepulcral. Carlos miraba a Amanda como si nunca la hubiera visto antes. Amanda miraba la grabadora como si fuera su sentencia de muerte. No puedo creer esto, murmuró Carlos, poniéndose de pie. Amanda, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste mentirme? ¿Cómo pudiste robar a tu propia madre? No es robo, insistió Amanda, pero su voz sonaba desesperada. Carlos, tú no entiendes. Mi mamá tiene mucho dinero. Ella puede permitírselo. Amanda, dije con una calma que contrastaba con su histeria, tenía 73,000 pesos ahorrados después de 40 años de trabajo. Tú gastaste todo eso en una sola tarde. No tengo mucho dinero. Tenía los ahorros de toda mi vida, y tú los robaste. Carlos se dirigió hacia la puerta. No puedo estar aquí. Necesito pensar. Se volvió hacia Amanda con una expresión de disgusto total. No sé quién eres. La mujer de quien me enamoré jamás habría hecho algo así. Carlos, espera, gritó Amanda, corriendo tras él. Puedo explicarlo. No es lo que parece. Pero Carlos ya había salido de la casa. El sonido de su auto arrancando resonó en el silencio tenso. Amanda regresó a la sala con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. ¿Estás contenta?, me gritó. Acabas de arruinar mi compromiso. Acabas de destruir mi relación. Yo no arruiné nada, Amanda. Tú arruinaste tu relación cuando decidiste construirla sobre mentiras y dinero robado. Mi voz seguía siendo calmada, implacable. Yo solo le mostré a Carlos quién eres realmente. Amanda me miró con un odio que nunca había visto antes en sus ojos. Siempre fuiste una madre egoísta. Nunca entendiste que los hijos necesitan apoyo para crecer. Apoyo, repetí, genuinamente sorprendida por su desfachatez. ¿Llamas apoyo a robar 70,000 pesos y falsificar mi firma? ¿Llamas apoyo a excluirme de una celebración que yo pagué? Tú tienes dinero y yo lo necesitaba, gritó, ya sin pretender justificaciones racionales. Soy tu única hija. Todo lo que tienes debería ser mío. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía. Amanda no me veía como su madre. Me veía como su propiedad financiera personal. No había amor filial. No había respeto. Solo había avaricia pura y simple. Tienes razón en algo, Amanda, dije, poniéndome de pie. Soy tu madre. Y como tu madre, es mi responsabilidad enseñarte que las acciones tienen consecuencias. La miré directamente a los ojos con una firmeza que la desconcertó.
Ya no era la madre manipulable que había conocido toda su vida. Era una mujer que acababa de recuperar su poder. Mañana temprano, voy a cambiar todos mis accesos bancarios. Vas a perder cualquier autorización sobre mis cuentas. Amanda abrió la boca para protestar, pero yo continué. También voy a revisar mi testamento con mi abogado. Una hija que roba a su madre no merece herencia. La expresión de Amanda cambió de rabia a pánico puro. No puedes hacer eso. Soy tu única familia. Tú elegiste dejar de ser mi familia cuando me convertiste en tu cajero automático personal, respondí con una frialdad que la hizo retroceder. Amanda salió de mi casa esa tarde gritando amenazas y maldiciones. Pero yo me quedé sentada en mi sala, rodeada de documentos que probaban su traición, sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Control. Dignidad recuperada. Mi hija había creído que podía manipularme para siempre. Acababa de descubrir cuán terriblemente equivocada estaba. A las 6 de la mañana del día siguiente, ya estaba vestida y lista para salir. No había dormido bien, pero no era por arrepentimiento. Era por la adrenalina de saber que finalmente iba a tomar control total de mi vida después de 70 años de ser demasiado generosa, demasiado confiada, demasiado maternal. Mi primera parada fue el banco. Llegué antes de que abrieran oficialmente al público, pero el gerente Carlos Ortega me estaba esperando. Habíamos acordado la cita desde el día anterior. Buenos días, señora Godínez. ¿Está segura de todos los cambios que quiere hacer? Completamente segura, respondí mientras él revisaba la lista que habíamos preparado. Cancelación inmediata de todas las tarjetas adicionales. Cambio de claves y contraseñas. Eliminación total de Amanda como autorizada en mis cuentas. Establecimiento de alertas automáticas para cualquier intento de acceso no autorizado. También quiero que se congelen todas las transacciones pendientes que puedan estar relacionadas con los gastos de la fiesta, agregué. El gerente asintió y comenzó a teclear en su computadora. Señora Godínez, me dijo después de unos minutos, hay algo que debe saber. Esta mañana, a las 5:30, alguien intentó acceder a su cuenta desde el cajero automático de la sucursal del centro. El sistema rechazó el intento 3 veces consecutivas. No me sorprendió. Amanda había despertado en pánico y había corrido a verificar si aún tenía acceso a mi dinero. La realidad de las consecuencias ya la estaba golpeando. Puede ver qué intentó hacer. Intentó retirar 20,000 pesos. Cuando el sistema le negó el acceso, intentó hacer una transferencia. También fue rechazada. El gerente me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Su hija parecía muy alterada, según el reporte del guardia de seguridad. Perfecto. Amanda estaba entrando en pánico real. Había esperado despertar con acceso total a mi dinero para continuar con sus planes. En lugar de eso, había encontrado puertas cerradas y un futuro financiero incierto. Después del banco, fui directo al despacho de mi abogado, licenciado Mauro Ortiz. Era un hombre mayor, de confianza, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. Su secretaria me recibió con sorpresa. Señora Godínez, no tenía cita programada. Es una emergencia legal, Teresa. Necesito revisar mi testamento inmediatamente. La secretaria debe haber notado algo en mi tono de voz porque inmediatamente me hizo pasar al despacho del licenciado. Lucinda, ¿qué ocurre?, preguntó el abogado, visiblemente preocupado por mi expresión seria. Le conté toda la historia. Cada detalle del robo, cada mentira, cada falsificación. Le mostré los documentos que había traído como evidencia. Por Dios santo, murmuró el licenciado después de revisar los papeles. Esto no es solo un problema familiar, Lucinda. Esto es fraude bancario. Amanda podría enfrentar cargos criminales. No quiero enviar a mi hija a la cárcel, le dije inmediatamente. Pero sí quiero proteger mi patrimonio de futuros robos. Era importante establecer esa distinción. No buscaba venganza legal. Buscaba protección financiera. Entiendo perfectamente. Vamos a revisar su testamento actual. El licenciado sacó mi expediente de su archivo. Actualmente, Amanda es su única heredera. Quiere cambiar eso. Quiero crear un testamento que proteja mis bienes de ser dilapidados, respondí con claridad.
Si Amanda demuestra responsabilidad financiera y respeto hacia mí en los próximos años, puede mantener su herencia. Si no, el dinero irá a instituciones de caridad. El abogado tomó notas detalladas mientras yo explicaba mis nuevas condiciones. Amanda tendría que demostrar durante 5 años consecutivos que podía manejar sus propias finanzas sin robar o mentir. Tendría que disculparse formalmente por el fraude. Tendría que restituir el dinero robado mediante pagos mensuales. Son condiciones muy justas, Lucinda. Le está dando una oportunidad de redemption. El licenciado comenzó a redactar el nuevo documento inmediatamente. ¿Cuándo quiere que entre en vigor? Hoy mismo. Y quiero que Amanda reciba una copia certificada esta tarde. Era crucial que ella entendiera inmediatamente las nuevas reglas del juego. Ya no era la heredera automática de una madre sumisa. Era una hija en probatoria que tendría que ganarse su herencia. Mientras el licenciado trabajaba en los documentos, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Amanda. Decidí contestar para escuchar su nivel de desesperación. «Mamá, ¿qué hiciste con mis tarjetas?», gritó sin siquiera saludar. «Fui al banco y no puedo acceder a nada». «Amanda, ya no son tus tarjetas. Nunca lo fueron. Eran mis tarjetas que tú usaste fraudulentamente». Mi voz era fría, profesional, muy diferente del tono maternal que había usado con ella toda su vida. «No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tengo derecho a ese dinero». Los hijos no tienen derecho al dinero de sus padres, Amanda. Especialmente los hijos que roban y mienten. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. El pánico la estaba consumiendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Carlos me dejó. No tengo dinero para nada. Tengo deudas de la fiesta que aún no he pagado. Su voz se quebraba entre lágrimas de desesperación. Tendrás que conseguir trabajo, Amanda. Como hacen las personas normales cuando necesitan dinero. Era una conversación que debería haber tenido con ella años atrás, cuando empezó a depender completamente de mi generosidad. «Jamás te voy a perdonar esto», gritó antes de colgar. Pero yo ya no sentía dolor por sus amenazas. Sentía alivio. Amanda finalmente estaba mostrando su verdadero carácter sin máscaras ni manipulaciones. El licenciado terminó los documentos y me los mostró para revisión. Todo estaba perfecto. Mi nuevo testamento protegía mi patrimonio y establecía condiciones claras para que Amanda pudiera redimirse. También nombraba a Teresa Muñiz como supervisora de las condiciones, asegurándome de que alguien confiable vigilaría el cumplimiento. «¿Quiere que le enviemos una copia a Amanda hoy mismo?», preguntó el licenciado. «Sí, por mensajería certificada. Quiero que entienda inmediatamente que su madre ya no es la mujer ingenua que era ayer». Era importante que Amanda recibiera el mensaje mientras aún estaba en shock por la pérdida de acceso a mis cuentas. Regresé a casa sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Por primera vez en décadas, tenía control total sobre mi dinero, mi futuro y mis decisiones. Amanda había creído que podía manipularme para siempre usando mi amor maternal contra mí. Había subestimado gravemente la fuerza de una mujer de 70 años que finalmente decide defenderse. Esa tarde, Teresa Muñiz vino a visitarme. «¿Cómo te sientes, Lucinda? Sé que no puede haber sido fácil». «Me siento libre, Teresa. Por primera vez en años, me siento completamente libre». Era la verdad. El dolor de la traición seguía ahí, pero era superado por la sensación de haber recuperado mi dignidad. ¿Y si Amanda trata de reconciliarse? Si se disculpa. Tendrá que demostrar con acciones, no con palabras, que ha cambiado. Y eso tomará años, no días. Había aprendido que las palabras de Amanda no tenían valor. Solo sus acciones futuras podrían determinar si merecía una segunda oportunidad. Esa noche, me senté en mi sala con una taza de té, rodeada del silencio de mi casa. Era un silencio diferente al que había experimentado después de la fiesta. No era el silencio de la humillación. Era el silencio de la paz interior. Amanda había elegido ser una ladrona y mentirosa. Yo había elegido ser una mujer que no se deja victimizar ni siquiera por su propia familia. Las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban, pero las consecuencias de mis decisiones ya me estaban devolviendo la vida que merecía vivir.
Han pasado 6 meses desde aquella tarde que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que decidí dejar de ser la madre víctima y convertirme en la mujer que siempre debí ser. Mientras escribo estas líneas, puedo afirmar con certeza que fue la mejor decisión que he tomado en mis 70 años de vida. Amanda no ha cumplido ninguna de las condiciones del Nuevo Testamento. No se ha disculpado genuinamente. No ha devuelto ni un peso del dinero robado. No ha demostrado responsabilidad financiera alguna. De hecho, ha hecho exactamente lo contrario. Ha intentado manipular a familiares lejanos para que intercedieran por ella. Ha difundido mentiras sobre mí en redes sociales, pintándome como una madre cruel y vengativa. Ha amenazado con demandarme por abuso emocional. Cada una de estas acciones solo confirma que tomé la decisión correcta. Amanda no es una hija arrepentida que cometió un error. Es una adulta que considera que tiene derecho al dinero ajeno y que se enfurece cuando se le niega ese privilegio. Carlos, por su parte, ha demostrado ser un hombre íntegro. Terminó definitivamente su relación con Amanda una semana después del confronto. Incluso vino a visitarme para disculparse por haber participado sin saberlo en el gasto de dinero robado. Señora Godínez, me dijo ese día, si hubiera sabido la verdad, jamás habría aceptado esa fiesta. Amanda me engañó tanto como a usted. Fue refrescante conocer a un joven con principios morales sólidos. Me dio esperanza de que aún existen personas que valoran la honestidad por encima de la conveniencia. Carlos me devolvió simbólicamente algunos regalos que habían recibido en la fiesta, gesto que aprecié profundamente aunque no era necesario. Mi vida actual es completamente diferente. He aprendido a disfrutar mi dinero en lugar de guardarlo obsesivamente para emergencias que mi propia familia convertiría en robos. He viajado a lugares que siempre quise conocer. He comprado ropa bonita sin sentir culpa. He invertido en mi bienestar físico y emocional de maneras que nunca me había permitido. También he comenzado a socializar más. Teresa Muñiz y yo nos hemos vuelto amigas inseparables. Salimos a cenar, vamos al cine, tomamos clases de baile para personas mayores. Descubrí que tengo una vida social rica cuando no estoy constantemente preocupada por las manipulaciones de Amanda. He conocido a otras mujeres de mi edad que han pasado por situaciones similares. Aparentemente, los hijos adultos que abusan financieramente de sus padres son más comunes de lo que imaginaba. Hemos formado un pequeño grupo de apoyo informal donde compartimos experiencias y nos recordamos mutuamente que establecer límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Mis finanzas están ahora completamente bajo mi control. Alfredo Pérez continúa siendo mi contador, pero ahora revisa mis cuentas semanalmente en lugar de mensualmente. Hemos implementado sistemas de seguridad adicionales que hacen imposible cualquier acceso no autorizado. Amanda no podrá repetir su robo nunca más. El Nuevo Testamento sigue vigente con sus condiciones intactas. Amanda tiene 4 años y medio más para demostrar que merece ser mi heredera. Hasta ahora, sus acciones indican que mis bienes terminarán beneficiando a instituciones de caridad que realmente valoran la generosidad ajena. Algunas personas me han dicho que soy demasiado dura con mi hija, que debería perdonar porque la familia es lo más importante. Pero he aprendido algo fundamental: la familia real no se define por la sangre, se define por el respeto mutuo. Amanda demostró que no me respeta como persona, solo me valora como fuente de dinero. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando. El amor maternal no significa ser un cajero automático emocional para hijos adultos irresponsables. A los 70 años, finalmente entendí que puedo amar a mi hija sin permitir que me destruya financiera y emocionalmente. Mi casa ahora es un refugio de paz en lugar de un lugar donde espero ansiosamente la próxima manipulación. Duermo tranquila sabiendo que mi dinero está seguro. Despierto cada mañana preguntándome qué quiero hacer por mí misma, no qué crisis de Amanda tendré que resolver. Algunos días siento tristeza por la relación que perdí con mi hija. Pero es una tristeza limpia, honesta, sin el veneno de la traición constante. Es el duelo por una relación que probablemente nunca fue tan real como yo creía. Amanda siempre me vio como un recurso, no como una madre. He aprendido que no es mi responsabilidad sacrificar mi bienestar para mantener la ilusión de una familia funcional. No es mi obligación financiar la irresponsabilidad de una hija adulta. No es mi deber permitir abuso solo porque viene envuelto en palabras como familia y amor filial. El dinero que Amanda robó jamás será recuperado,
pero el poder personal que recuperé vale mucho más que 70,000 pesos. Recuperé mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decir no. Recuperé la capacidad de vivir para mí misma después de décadas de vivir para otros que no valoraban mis sacrificios. Si Amanda algún día decide cambiar genuinamente, demostrar respeto real y asumir responsabilidad por sus acciones, la puerta estará abierta. Pero ya no voy a ser la madre desesperada que acepta migajas de afecto a cambio de estabilidad financiera completa. A las mujeres de mi edad que puedan estar pasando por algo similar, les digo, nunca es demasiado tarde para recuperar su poder. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir su propia dignidad por encima de la comodidad familiar disfuncional. Los 70 años no significan que tengas que aceptar abuso de nadie, ni siquiera de tus propios hijos. La edad nos da sabiduría, y parte de esa sabiduría es reconocer cuando el amor se ha convertido en una transacción económica de un solo lado. Amanda creyó que podía manipularme para siempre porque era su madre. Descubrió que ser madre no significa ser víctima voluntaria. Descubrió que las mujeres de 70 años pueden ser más fuertes e implacables de lo que los hijos abusivos imaginan. Mi vida ahora es mía. Mi dinero es mío. Mis decisiones son mías. Y por primera vez en décadas, eso se siente como la libertad que siempre debía haber tenido. La historia de Amanda y yo no ha terminado, pero ahora se escribe bajo mis términos, no bajo los suyos. Y esa diferencia ha marcado toda la diferencia en el mundo. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien cercano te veía más como un recurso que como una persona? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu dignidad personal? Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias es lo que nos ayuda a todas a encontrar la fuerza para tomar las decisiones difíciles pero necesarias.